Aquí estoy, pizarra en ristre, dispuesto a hablarte de algo tan importante como la tensión dramática. La tensión es clave a la hora de conseguir que el espectador se mantenga interesado en seguir viendo la película o una serie entera. Para empezar, lo que debes saber es que en el espectador se produce tensión ante una pregunta sin respuesta. Es decir, cada vez que el espectador se hace una pregunta respecto a algún aspecto de la historia que estamos contando. Si el protagonista u otro personaje se salvará del peligro, si otros terminarán por perdonarse las afrentas, si conseguirá llegar el primero en la carrera alrededor del mundo, etc. Bien, llegado a este momento se hace necesario que esquematicemos esto que te estoy contando y que lo expresemos gráficamente, lo cual nos va a ayudar a entenderlo mejor. Imagina que esta es la línea de tiempo de nuestra historia, con sus 3 actos y todo. Estas líneas me suelen salir siempre hacia abajo. Espero que no sea premonitorio de nada. Bien, te hablaba de que la tensión dramática se produce en el interior del espectador ante una pregunta sin respuesta. Pues esa tensión la vamos a representar en nuestro esquema con una curva. De manera que la primera tensión que surgiría es la que se produce al comienzo de la historia cuando conocemos al personaje principal y el objetivo que quiere conseguir. Imagina que nuestro protagonista, al que voy a llamar Carlos, es un joven que quiere convertirse en una estrella del pop. Y eso es algo que sabemos al principio, cuando él lo dice o porque vemos su habitación con pósters de Freddie Mercury, Madonna o cualquier otro. Además le vemos ensayando con su grupo concienzudamente. La pregunta que se hará el espectador, evidentemente, será: ¿conseguirá Carlos convertirse en estrella del pop? Como ves, he dibujado la curva de esta tensión comenzando por el principio y acabando justo al final. Lo que significa esto es que voy a intentar plantearla lo más cerca posible del inicio de la historia y a resolverla lo más tarde posible. Además, esta tensión se va a formular como una pregunta, que en este caso será: ¿conseguirá Carlos convertirse en una estrella del pop? Y vamos a ir introduciendo ya algunos detalles de nomenclatura. Vamos a ir llamando ya las cosas por su nombre para poder ir aclarándonos de ahora en adelante. A esta tensión, que debería comenzar lo antes posible y acabar lo más tarde posible, le vamos a llamar la tensión del sueño, es decir, ¿cuál es el sueño de Carlos en esta historia? ¿Cuál es el superobjetivo en la historia? ¿Cuál es el sueño del protagonista? En este caso, convertirse en una estrella del pop. Pero esa no es la única tensión que va a experimentar el espectador en la historia. Si fuera así, su interés se vería muy decaído. Necesitamos establecer más tensiones para hacer esa experiencia un poco más variada, un poco más rica para el espectador. Si te acuerdas, vimos la importancia de que el protagonista de la historia hiciera cosas por conseguir su objetivo y que en el camino hacia ello encontrara obstáculos. Recuerda también que el obstáculo más importante es el que va a dar lugar al conflicto de la historia, el que define el segundo acto. Imagina que Carlos, en el primer acto, contrae una extraña enfermedad que le afecta a las cuerdas vocales. Comienza a visitar médicos y le dicen que la solución para su enfermedad pasa por una medicina que ya no se fabrica, pero descubre que hay alguien, un mafioso sanguinario, a quien le quedan unos cuantos botes que guardó cuando estuvo afectado por la misma enfermedad. Además, el mafioso es aficionado a la ópera y no quiere que le ocurra nada de nuevo. Así que en este punto, en el comienzo del segundo acto, y esto que te voy a decir es muy importante, nuestro protagonista se encuentra ante 2 opciones, una mala y otra peor. Si intenta robar o pedir la medicina al mafioso, malo, porque corre un gran peligro. Si no intenta conseguir la medicina, peor, porque nunca más podrá volver a cantar. Y eso es un conflicto, ¿lo ves? En el comienzo del segundo acto, se trata de poner a nuestros personajes en una situación muy complicada, en una situación en la que a nosotros no nos gustaría estar. Entonces, al comienzo del segundo acto, una nueva tensión se crea y una nueva pregunta sin respuesta para el espectador se produce. En ese caso, la pregunta será: ¿conseguirá Carlos la medicina que tiene el mafioso? De manera que toda esta parte, todo el segundo acto,
Es la historia de Carlos intentando conseguir un objetivo concreto, un objetivo parcial para poder cumplir posteriormente su sueño, su superobjetivo en la historia. Y esa pregunta que surge al comienzo de este segundo acto, se la vamos a responder al público al final del segundo acto, evidentemente. De hecho, por definición, el segundo acto termina cuando ha habido una resolución al conflicto planteado. ¿Lo ves? Y esa tensión, la del segundo acto, le vamos a llamar tensión principal. Date cuenta también de una cosa muy importante. La materia del segundo acto, de lo que va el segundo acto, tiene que estar íntimamente relacionado con el sueño del protagonista. Es decir, no tendría demasiado interés que en esta parte central de la historia estuviera dedicada a solucionar algo que no tiene que ver con lo que persigue el protagonista, con su sueño. Si el conflicto de la historia tuviera que ver con encontrar el dinero para comprarse un coche deportivo o lo que sea, el espectador se sentiría desubicado porque lo que espera es que lo acerquemos un poco más a la consecución del objetivo general de Carlos de ser estrella del pop. De acuerdo, pues una nueva tensión entra en juego en la historia y es la que corresponde a la evolución del personaje. Esta nueva tensión la vamos a dibujar con una curva también, por supuesto, pero por la parte de abajo. Esa tensión tiene que ver con el cambio que se tiene que producir en el protagonista. Cambio a nivel interno, para que pueda conseguir su objetivo. Imagina por un momento que Carlos hace cosas por conseguir su objetivo, sí. Pero al mismo tiempo estamos viendo que no es muy pícaro, que es un poco inocente aún. La tensión consiste en ver si evolucionará de ser más inocente a más espabilado para poder conseguir su objetivo. Es decir, no bastaría con hacer cosas, sino también sería necesaria una evolución personal que le ayude a conseguirlo. ¿Ves la doble dimensión del personaje? Por un lado, la parte visible, lo que hace por conseguir su sueño, por otra, la parte interna, la evolución personal. Bien, pues para dilucidar esto, solemos preguntar ¿qué necesita el personaje para conseguir su sueño? ¿Qué necesita Carlos para conseguir ser estrella del pop? Es la tensión de la necesidad evolutiva del personaje. Y es muy importante no olvidarla para dotar a la historia de trasfondo y también para conocer más a nuestro personaje. Además es necesario que sepas que el público no experimenta solo una catarsis cuando el protagonista consigue su objetivo final. También lo hace cuando va comprobando que en el prota se van produciendo cambios que contribuyen que cada vez más esté más cerca de su objetivo. Es decir, que el espectador ve que se está convirtiendo su protagonista en el tipo de persona que necesita ser para poder alcanzar sus metas, ¿ok? Por último, debes saber que esa evolución que el espectador, de una forma más o menos consciente, espera para el personaje, se puede producir de varias maneras. De forma gradual, poco a poco, durante el transcurso de la historia, o de una forma brusca, a partir de un acontecimiento importante que le hace cambiar. Y ese cambio brusco, la mayoría de las veces, se produce cerca del final de la historia. Al final del segundo acto, en el principio del tercero. Pero hay veces que se produce muy al principio, como en el caso de Gandhi, por ejemplo. Bien, volveremos más adelante con el asunto de la evolución de los personajes. Es muy importante. Si te ha parecido interesante este contenido, dale a me gusta y compártelo con quienes creas que les pueda interesar. En la descripción del vídeo encontrarás información sobre cómo tener una consultoría de tu proyecto o cómo conseguir el libro La escritura de guión en 1000 tweets. También puedes suscribirte a este canal y estar al día de las lecciones del curso, de las dudas que me mandéis, de consejos sobre escritura de guión o creación de cine independiente y otros contenidos interesantes. Gracias.